Hay una pregunta que recorre cada minuto de esta historia. ¿Tenemos control sobre nuestras vidas o somos simples marionetas en una maqueta construida por manos invisibles? En Hereditary o El legado del diablo, como se llamó acá en Hispanoamérica, el terror no nace de un susto repentino, sino de la comprensión de que la familia Graham nunca tuvo una oportunidad, estaban condenados desde el árbol genealógico. En el capítulo de hoy no analizamos a un monstruo que salta de un armario. Analizamos a una deidad de las ciencias liberales, un rey del infierno que necesita un cuerpo y al culto de sociópatas que destruyó a 3 generaciones para conseguirlo. Bienvenidos a la disección total del rey Paimon en Anatomía del Mal. Para entender el mal de esta película hay que analizarla muy bien porque es una película muy compleja y entrar en los archivos de la magia negra del siglo XVII. Paimon o el rey Paimon no es una invención de Hollywood diseñada para darnos un susto fácil. Es una entidad con siglo de historia documentada. En la demonología real, específicamente en el Har Goetia, la primera sección de la llave menor de Salomón, Paimon es el noveno espíritu y ostenta el título de rey, pero no es un rey solitario. Su aparición es un evento. Se describe como un hombre con rostro afeminado, luciendo una corona de joyas incrustadas, montado sobre un dromedario. Pero eso realmente no es lo más aterrador. La parte más aterradora es su séquito, una horda de espíritus que lo preceden tocando trompetas, címbalos y toda clase de instrumentos musicales, creando un estruendo ensordecedor antes de su llegada. Él es un maestro de los secretos y es un domador de voluntades. A diferencia de otros demonios que representan la ira o la lujuria, Paimon es el demonio del intelecto superior. Es un maestro de lo invisible. Según los textos antiguos, tiene la facultad de enseñar todas las artes y ciencias en un instante. Puede revelarte los secretos de la tierra, explicándote qué es el mundo, cómo se sostiene sobre las aguas y qué es exactamente la mente humana. Pero como todos sabemos, en la anatomía del mal, el conocimiento siempre tiene un precio. Sus facultades no son un regalo, son una trampa. Aquí hay 3 puntos claves que la película utiliza con precisión quirúrgica. La dignidad y el estatus. Se dice que Rey Paimon puede dar dignidad a un hombre y confirmarla. En la película vemos esto reflejado en el culto, personas que buscan poder y estatus a través del sacrificio de una familia. La voz del trueno. Los grimorios advierten que, al invocarlo, Paimon habla con una voz tan potente que el mago no podrá entender a menos que lo obligue a hablar con claridad. ¿Te suena familiar? Es la misma confusión y desorientación que sufren los personajes de la película mientras el mal los rodea. Otra parte importante es el sometimiento de la voluntad. Esta es su facultad más peligrosa. Paimon no necesita poseerte por la fuerza bruta. Él somete tu voluntad. Puede hacer que cualquier persona, sin importar cuán fuerte sea, se convierta en un sirviente de sus deseos. No es una invasión, es una rendición total de la conciencia. Él mantiene una relación con Lucifer, que es un detalle que pocos mencionan y que le da una capa de terror extra al guión. Es su lealtad. El rey Paimon es descrito como uno de los reyes más fieles a Lucifer. Pertenece a la orden de las dominaciones y tiene bajo su mando a 200 legiones de espíritus. Cuando los personajes de la película dibujan su sigilo, no están llamando a un fantasma, están abriendo a una puerta de jerarquía militar del infierno que no se detendrá hasta que el rey tenga su trono, un cuerpo masculino donde residir. Un detalle muy importante sobre el cuerpo de Rey Paimon, que la película nos da muchas pistas, es que la abuela Helen era la reina de un culto que buscaba riqueza. Pero Paimon no da nada gratis, el trato era simple, un cuerpo masculino a cambio de sabiduría y oro.
Ellen intentó usar a su propio hijo, el hermano de Annie, quien se suicidó alegando que su madre intentaba meter gente dentro de él. Tras ese fracaso, Ellen no tuvo más opción que poner su mirada en sus nietos. Paimon no está atacando a los Graham porque sí, él solamente está reclamando una propiedad que fue vendida por su matriarca. ¿Por qué Paimon no toma solamente el cuerpo de Peter desde el minuto uno? En la demonología técnica, el alma humana posee una inmunidad espiritual, otorgada por la voluntad. Para que una entidad de la magnitud de un rey infernal ocupe un cuerpo, el huésped no puede estar simplemente presente, debe ser vaciado. El culto de la abuela Ellen no usa dagas para esto, usa la fragmentación por trauma. El rey Paimon es un estratega. Él sabe que el dolor agudo actúa como un ácido que disuelve las defensas del ego. No es una posesión, es una invasión por demolición. Por ejemplo, hablemos de Charlie. Ella nunca fue una niña normal. Fue diseñada como un frasco temporal, es decir, un recipiente. El famoso chasquido de lengua que ella utiliza durante toda la película es la confirmación de que la esencia de Paimon ya estaba allí dentro de ella, pero estaba contenida en una forma que él, según los grimorios, como el pseudo monarchía Daemonum, despreciaba profundamente, porque el rey Paimon exige un cuerpo masculino para manifestar toda su dignidad y poder. La decapitación de Charlie es el punto de giro del ritual. En el ocultismo, la cabeza es la sede de la identidad. Al perder la cabeza, Charlie deja de existir y la esencia de Paimon queda en suspensión, como un gas tóxico que llena la casa esperando ser filtrado hacia el siguiente recipiente, que sería Peter. La tragedia de la carretera no fue un error del destino, fue la apertura violenta del frasco para liberar el contenido. Tras la muerte de Charlie, el trauma se convierte en el combustible de la entidad. Paimon se alimenta de la disonancia cognitiva. Observen la escena de la cena, la explosión de Annie no es solo ira, es una psicosis inducida. Cada grito de Annie y cada silencio de Peter son golpes de martillo a las defensas espirituales del joven. Para que Paimon entre, Peter debe dejar de querer vivir. El trauma lo sumerge en un estado de desasociación donde su voluntad se vuelve blanda. Es aquí donde la anatomía del mal se vuelve aterradora. El demonio no te obliga a abrir la puerta, hace que la casa se queme hasta que tú mismo decidas que ya no tienes dónde esconderte. Otra parte importante de la película es cuando Annie va a las sesiones espirituales del culto y se hace amiga de Joan. Joan no era otra que un integrante del culto de la abuela Helen. Su papel es el más perverso, es el gaslighting sobrenatural. Ella le ofrece a Annie un cierre a través de una sesión espiritista, pero lo que realmente está haciendo es una transferencia de propiedad. Al recitar las palabras en el idioma extraño, una mezcla de latín y lenguas muertas, Annie, como dueña de la casa y madre de Peter, está otorgando un permiso legal espiritual. Ella rompe el sello de protección del hogar. En la demonología, las casas tienen una barrera psíquica creada por los lazos familiares. Joan engaña a Annie para que ella misma apague el sistema de seguridad y deje pasar al rey. A partir de ese momento, Peter ya no está solo en su propia mente. El huésped ha sido invitado, que no es otro que el rey Paimon. El verdadero horror de Hereditary no radica en lo sobrenatural, sino en la omnipresencia. La familia Graham no está siendo acosado por un fantasma, está siendo procesada por una corporación del mal. El culto de Paimon no es un grupo de fanáticos desorganizados, es una organización con una paciencia generacional y una logística aterradora. Ellos no esperan a que las cosas pasen, ellos simplemente ejecutan. Ellos cortaron la cabeza del perro para quebrar la estabilidad de la casa. Ellos colocaron el cadáver descompuesto de la abuela en el ático, no como un acto de locura, sino como un faro de energía negativa para corromper el santuario familiar. Incluso el poste de luz, si lo analizan, el día y en el momento que murió
Charlie, el símbolo de Paimon, está tallado en la madera. No fue un accidente de tráfico, fue una puesta en escena ritual diseñada para decapitar a la anfitriona anterior y liberar el espíritu para poseer el nuevo huésped que sería Peter. Para entender el mal aquí hay que entender su método. El culto opera bajo el concepto de gaslighting espiritual. Su estrategia es aislamiento total. Mientras Annie cree que está luchando contra una enfermedad mental hereditaria, hay toda una comunidad, sus vecinos, los amigos de su madre, la amable Joan, orquestando su colapso. El culto utiliza anclas físicas. El té de hierbas que Joan le da a Annie contiene partículas de la abuela muerta, la famosa hierba de los muertos, creando un vínculo biológico con él más allá. Solo hay que observar las diferentes inscripciones que aparecen en las paredes de la película. Sasas, Pandemonium, Lictoash, Pandemonium, no son simples palabras. En la tradición ocultista son invocaciones para abrir las puertas del abismo. La casa de los Graham ha dejado de ser un hogar para convertirse en un templo de geometría sagrada invertida. Cada habitación es una cámara de preparación. Cada tragedia es un sacrificio necesario para vaciar el cuerpo de Peter y dejar el espacio para el rey Paimon. Mientras Annie se siente sola, aunque nunca lo está, en cada plano donde la cámara se aleja, en cada rincón oscuro del jardín, hay una figura desnuda sonriendo. El culto no necesita esconderse porque ya han ganado. Son los dueños de la narrativa, los guionistas de la tragedia de los Graham. La verdadera desesperación nace de saber que, cuando tu comunidad entera desea tu destrucción, el destino se vuelve una ciencia exacta. El final de Hereditary no es una resolución, es una ejecución. Es una de las secuencias más desoladoras en la historia del cine moderno, porque no hay heroísmo, solo rendición. Observen a Annie, el momento en que se corta su propia cabeza es la destrucción del último pilar de la estructura familiar. Es el matriarcado siendo sacrificado para alimentar al patriarcado demoníaco. Peter, tras ver a su padre incinerado y a su madre convertida en una criatura de pesadilla que levita en el ático, llega al límite del trauma humano. El cerebro se apaga. Al saltar al vacío, Peter no intenta suicidarse. Está intentando escapar de una realidad que ya no puede procesar. En ese preciso instante de muerte clínica y shock total, cuando el cuerpo de Peter queda vacío, que la luz azul, la esencia pura de Paimon, encuentra finalmente su trono de carne, el niño ha muerto, el rey ha llegado. Muchos espectadores preguntan con frustración por qué no quemaron el cuaderno antes o por qué no huyeron de la casa. La respuesta es que en el universo de Aster el libre albedrío es una cruel ilusión. El rey Paimon y su culto no juegan a los dados. Ellos controlan el entorno de tal forma que incluso los intentos de resistencia de Annie forman parte del diseño ritual. Cada grito, cada pelea y cada intento de salvación era el combustible emocional necesario para debilitar los muros espirituales de la familia. Entonces viene la pregunta, ¿había alguna debilidad que tenía el rey Paimon? La única forma de derrotar a Paimon habría sido romper la línea sucesoria. Es un virus genético. La vacuna habría sido que Annie nunca hubiera tenido hijos, cumpliendo ese deseo inconsciente y brutal que ella misma confiesa durante su episodio de sonambulismo, que se lo dice textualmente a Peter: intenté abortarte. En el fondo mismo, Annie sabía que sus hijos no eran personas, eran envases. El culto se encargó de que hubiera un descendiente varón, un envase adecuado, y cultivaron ese cuerpo durante 10 años como quien cuida una plantación. Lo que vemos en los minutos finales, con los miembros del culto arrodillados ante un adolescente confundido en una casa del árbol llena de cadáveres, es el éxito de una inversión a largo plazo. El mal no ganó por fuerza bruta, ganó por persistencia burocrática. Como conclusión final, Hereditary nos enseña que el mal más efectivo no es aquel que te persigue, sino que te espera al final de tu propio desarrollo. El rey Paimon es la metáfora definitiva de las enfermedades mentales heredadas y los traumas familiares, algo que no elegiste, pero que te define y eventualmente te consume. En el veredicto final le voy a colocar al rey Paimon y al culto de Ellen reciben un 10 de 10 en la anatomía del mal.
No hay victoria, no hay sobrevivientes, solo la ascensión de un rey sobre las cenizas de una familia americana normal. Me pareció que es una excelente película, un excelente villano, y lo que más me gusta es que cada vez que tú te la ves encuentras un detalle nuevo, muy curioso. Así que una excelente película, Hereditario. Pero dime, ¿notaste a los miembros del culto escondidos en las sombras durante tu primera vez viendo la película? ¿Qué piensas sobre el destino? ¿Se puede cambiar o todos somos miniaturas en la maqueta de alguien más? Déjame tu opinión en los comentarios y ten cuidado con lo que heredas. Suscríbete para más análisis profundos de la oscuridad en Anatomía del Mal.